Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para enterarse de todo el chisme del momento porque, amigos, hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío, necesito que se sienten. Prepárense. Ya saben, agarren sus palomitas, sus refrescos, lo que sea necesario para este bombazo. Literalmente. Y es que como ya lo vieron en el título y creo que con solo leerlo ya se les erizó la piel, hoy vamos a hablar de Afra Saraaolu, de Mert Ramazan Demir, y de una confirmación que nos dejó a todos boquiabiertos. Una confirmación que sacude los cimientos de nuestra afición por las series turcas. Prepárense porque lo que se viene no es poca cosa. Es un terremoto de emociones. Y por si acaso si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque aquí la primicia es lo que nos mueve. Somos los primeros en darles la información más jugosa. Antes de entrar en materia, déjenme recordarles, para los nuevos, que aquí en el canal somos una comunidad. Nos gusta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que no se corten. Comenten. ¿Estaban esperando esta noticia? ¿Qué piensan? Quiero saberlo todo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Para aquellos que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, aunque, ¿quién no, verdad? Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir son los protagonistas de Yalan, una serie que literalmente ha conquistado el mundo entero. Un éxito rotundo. Son Ferit y Seyran y su química, su complicidad, su todo. Ha hecho que los fans sueñen, lloren, rían y sobre todo, se pregunten, ¿será que esto traspasa la pantalla? ¿Será que el amor de Ferit y Seyran es real en la vida real? Y bueno, durante meses, hemos estado en la incertidumbre. Rumores, fotos, vídeos. Todo apuntaba a que algo había entre ellos. Vimos miradas cómplices, abrazos, salidas juntos, hasta alguna que otra mano entrelazada. Ah, el lenguaje corporal. Una delicia para los que investigamos. Pero, ay, las celebrities. Siempre tan cautas, siempre tan evasivas. Ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada. Un juego del gato y el ratón que nos traía locos. Una tortura para los que amamos el chisme. Recordemos esas fotos robadas. Esas salidas a cenar, esas risas compartidas, esas miradas que parecían decir más que 1000 palabras. ¿Recuerdan cuando los vieron juntos en la playa? ¿O cuando se filtraron fotos de ellos tomados de la mano por las calles de Estambul? Un escándalo. Y nosotros, los fans, enloqueciendo. Analizando cada detalle, cada gesto, cada expresión. Éramos detectives. Pero, amigos, la espera ha terminado. La bomba ha explotado. El secreto ha sido revelado. Afra Saraaolu, en una entrevista reciente, ha confirmado lo inesperado. La noticia que todos esperábamos. Y no me refiero a un simple sí o no. Me refiero a una confirmación que es, todo un statement. Una declaración de intenciones. Una confirmación que legitima nuestros sueños y esperanzas. En la entrevista, que por cierto fue bastante larga e interesante y por suerte. La actriz fue abordada directamente con la pregunta que todos querían hacerle. Le preguntaron sobre su relación con Mert, sobre lo que sentía, sobre si la química de la serie también existía en la vida real. Y en lugar de evadir la pregunta como solía hacerlo, Afra respondió con una sonrisa. Una sonrisa que, señores, lo decía todo. Una sonrisa que iluminó la pantalla y nuestros corazones. Una sonrisa que confirmó nuestras sospechas. Y luego, las palabras. Afra habló abiertamente sobre Mert, sobre cómo es trabajar con él, sobre la conexión que tienen. Dijo cosas como, Mert es una persona maravillosa, un gran compañero de trabajo y un amigo muy especial. Amigo muy especial. Ahí ya empezamos a intuir algo, ¿verdad? Un eufemismo. Una pista. Un código secreto. Amigo muy especial es el nuevo te quiero. Pero no se quedó ahí. Siguió diciendo, nos entendemos muy bien, tenemos una conexión muy fuerte y nos apoyamos mutuamente. La complicidad. El entendimiento. El apoyo mutuo. Todas características que sin duda son muy importantes para una amistad, pero que también son la base de una relación romántica.
Y entonces la bomba. Afra añadió, compartimos muchas cosas, nos divertimos mucho juntos y, creo que la gente puede ver eso en la pantalla. ¡Pum! Toma. Directo al corazón. ¿Qué más necesitábamos? Con esas palabras, Afra no solo confirmó que existe algo más que una amistad entre ellos, sino que, de alguna manera, legitimó lo que ya sospechábamos: el amor traspasó la pantalla. El amor de Ferit y Seyran vive en la vida real. Un sueño hecho realidad. Y no crean que fue una confirmación a la ligera. Afra se tomó el tiempo de explicar cómo la conexión entre ellos había afectado su trabajo, cómo la comodidad y la confianza que se tienen había enriquecido la interpretación de sus personajes. Habló de cómo se complementan, de cómo se retan el uno al otro y de cómo, juntos, han logrado crear algo tan especial. La magia de la actuación, potenciada por el amor. Una simbiosis perfecta. Afra habló de la importancia de la confianza en la actuación. Dijo que Mert la hacía sentir segura, que podía ser ella misma frente a él, y que eso se reflejaba en la pantalla. También mencionó que se inspiraban mutuamente, que cada uno impulsaba al otro a dar lo mejor de sí mismos. Una sinergia creativa. Una conexión que se nota. Y claro, después de esa entrevista, las redes sociales explotaron. Los fans felices celebrando la noticia. Hashtags, memes, vídeos, todo. Un torrente de emociones. Otros quizás un poco decepcionados porque esperaban un cuento de hadas que se mantuviera solo en la ficción, pero es la vida real. Pero la mayoría contentos de ver que el amor, a veces, puede ser real. Las reacciones fueron de lo más variadas. Desde los gritos de alegría hasta las lágrimas de emoción. Algunos fans incluso recrearon escenas de Yalan con la noticia de fondo. Una locura total. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Una verdadera fiesta. Y no nos olvidemos de los medios de comunicación turcos, que también se hicieron eco de la noticia. Revistas, periódicos, programas de televisión. Todos hablando de Afra y Mert. La confirmación de su relación se convirtió en el tema de conversación nacional. Un fenómeno. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Yalan? ¿Cómo afectará esta relación a la serie? Pues la verdad, creo que solo puede ser algo positivo. La química entre ellos ya era increíble, pero ahora, sabiendo que existe una conexión real, la serie puede ganar aún más intensidad y emoción. La autenticidad es clave. Los fans, sabiendo que lo que ven en pantalla es en parte real, estarán aún más involucrados en la historia. El realismo atrae. La relación de Afra y Mert podría añadir una nueva dimensión a la serie. Los guionistas podrían jugar con esta conexión, incorporando elementos de la vida real en la trama. Un gran desafío para los escritores. ¿Cómo manejarán esta nueva realidad? ¿Incorporarán guiños y referencias a su relación? Estaremos atentos. Y ahora hablemos un poco de Mert. ¿Cómo reaccionó él a esta confirmación? Pues por el momento no ha hecho ninguna declaración oficial. El silencio es oro. Pero estoy seguro de que, al igual que Afra, también está feliz y orgulloso de la relación que tienen. Ya lo veremos seguramente en alguna entrevista posterior. La expectación es máxima. ¿Estará preparando su propia declaración? ¿O dejará que Afra sea la que lleve la voz cantante? El misterio es parte de la diversión. Esperamos ansiosamente sus reacciones. Mert, dinos algo. Lo cierto es que esta confirmación de Afra ha sido un gran acontecimiento. Ha roto el silencio, ha disipado las dudas y ha dejado claro que el amor de Ferit y Seyran sí existe. El amor vence. Una historia de amor que trasciende la ficción. Y no podemos olvidar el impacto que esto tiene en la industria del entretenimiento turca. Afra y Mert se han convertido en una de las parejas más populares del momento. Su relación genera un gran interés y atrae a un público más amplio. Un ejemplo para las nuevas generaciones. Ahora es importante recordar que la privacidad de las celebridades es importante, y que debemos respetar su espacio. Pero al mismo tiempo, es imposible no celebrar este romance que ha nacido frente a nuestros ojos. Y que viva el amor. Viva la felicidad. Viva Ferit y Seyran. Les recuerdo que a pesar de la euforia, debemos ser respetuosos con su intimidad. No debemos invadir su privacidad ni acosarlos.
Debemos permitirles vivir su amor libremente. El respeto es fundamental. Así que, para resumir, Afra Saraolu confirmó lo inesperado: su relación con Mert Ramazan Demir va más allá de la amistad y la ficción. Han compartido lazos fuertes, se apoyan mutuamente y el amor que vemos en pantalla es real. Esto ha causado furor en las redes sociales, donde los fans celebran la noticia. Una historia de amor con final feliz. O más bien, con un nuevo y emocionante comienzo. ¿Qué podemos esperar del futuro de Afra y Mert? ¿Se consolidará su relación? ¿Llegarán a casarse? ¿Tendrán hijos? ¿Quién sabe? Lo que sí podemos asegurar es que seguiremos de cerca sus pasos. Somos sus fans. ¿Y qué podemos esperar de Yalan? Más drama. Más romance. Más emociones fuertes. Y por supuesto, más momentos inolvidables. Una segunda temporada llena de sorpresas. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo, por sus comentarios. Son lo mejor. Ustedes hacen que este canal sea posible. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció la noticia. ¿Estaban esperando esta confirmación? ¿Qué esperan del futuro de Afra y Mert? ¿Y qué esperan de Yalan? Déjenmelo saber todo en los comentarios, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes. ¿Creen que su relación impulsará el éxito de la serie? ¿O por el contrario podría generar alguna presión? Debatamos. Me interesa mucho su punto de vista. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Así se mantienen informados. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más bombazos. Porque aquí la información nunca se detiene. Siempre estamos buscando la primicia. Siempre estamos atentos a las últimas novedades. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor.